Tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas, prevención de lavado de dinero, fiscal, seguridad social, finanzas personales, que muy amablemente ustedes se han estado siguiendo a través de estos 4 años que llevamos de emisión. Estos temas que nos han acompañado grandes amigos especialistas en el área y el día de hoy nos acompaña también un gran amigo que en un momento voy a estar presentando justamente para hablar de este tema que ya vieron ustedes en la portada del video, que vamos a hablar sobre la disminución del coeficiente de utilidad para el segundo semestre del año 2024. Como siempre, al inicio de estas emisiones, los invito a que los comentarios que ustedes tengan, pónganlos en la parte de abajo del video y en su oportunidad nosotros los estaremos contestando. También que nos sugieran temas y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas en el área para poder platicar sobre ese tema que ustedes están buscando, que están solicitando. Para nosotros es muy importante que lo dejen en los comentarios, ya que como muchos de ustedes saben, en el momento en que nosotros estamos grabando el video, se está publicando, tú lo puedes estar viendo en otro horario, en otro día diferente al que estamos publicando o el que se está grabando esta emisión. Gracias a la magia del Internet, se queda almacenado el documento a través de las redes sociales, como en el ejemplo en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Ahí se queda almacenado el documento, ustedes lo pueden ver y pueden ver todos los videos que al final de cuentas tenemos sobre los diferentes temas en el ámbito profesional, derecho también por ahí. Si ustedes nos pueden apoyar suscribiéndose al canal y al ladito de la suscripción del canal hay una campanita que cada vez que la aprietas te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Que nos ayudes dándole like al video porque eso hace que en la parametrización de las redes sociales estemos siendo recomendados a diferentes personas y eso nos ayuda a seguir creciendo en el día a día. Recuerden el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, pero también nos pueden encontrar en diferentes redes como en Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado. Tanto es así que también estamos en cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music o más cadenas de distribución de podcast, que si tú nada más nos puedes escuchar, está la versión del podcast. O si ya tienes un poquito de más de tiempo, venos a nosotros con el video y al final de cuentas puedes encontrar en diferentes redes sociales. Así es que ayúdanos a seguir creciendo en este esfuerzo, proyecto que tenemos y que sé que les ha gustado porque hemos visto mucho apoyo en tema de suscripción y ojalá también nos ayudes a compartir este video con la información necesaria para estar al pendiente de una actualización y de los temas que han surgido a través del tiempo. Pues bueno, ahora sí amigos, regresando al enfoque que le vamos a dar el día de hoy a nuestra misión, que es la disminución del coeficiente de utilidad para el segundo semestre del 2024. El día de hoy nos acompaña maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados, contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la ESCATEPEPAN, del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido catedrático en diferentes universidades, entre ellas Unitec y Humanitas, articulista de la revista Dinámica Empresarial, actualmente es asesor en materia contable, fiscal y corporativa y laboral en la Ciudad de México de la firma que al cual pertenece. También se desarrolla como coordinador del control interno e implementación del modelo SOX para Banco Santander. También ha sido auditor de control interno y especialista en procesos de mercado de dinero en Banco Monex. También ha sido capacitador en diferentes capacitadoras a nivel nacional y me da mucho gusto presentar de nueva cuenta a nuestro gran amigo, el maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, Juan Carlos Fuente Villanueva. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, pues la verdad es que un gusto nuevamente estar contigo aquí platicando de temas que nos apasionan, que nos gustan, que es el tema fiscal. Y bien dice un amigo y un maestro, el fiscal se puso de moda a partir pues obviamente de que es la mayor fuente de ingresos por parte de la autoridad. Entonces, y más mira, he escuchado varios programas, varias
comentarios sobre que la reforma que se puede venir, realmente creo que las cartas ya están puestas por medio de la OCDE y no hay nada más que seguir la línea. Este gobierno, o aún y cuando hubiera cambiado el gobierno, va a ser la misma línea de obviamente recaudar más y que se evite erosionar la base gravable principalmente. Y hoy, pues es un tema importante porque estamos hablando de pagos provisionales. Fíjate que lo que acabas de comentar lo retomaría por ahí, Juan Carlos, que no se ve esa gran reforma fiscal que se ha ventaneado en diferentes sexenios, independientemente del color priista, panista, morenista, y que, como bien comentas, pensaría que no va a haber un cambio tan importante. Creo que más bien el problema que vamos a tener de aquí en adelante es la fiscalización. Tenemos la fiscalización el día de hoy y que la forma en que el gobierno, quien entre, que ya sabemos que tenemos una actual presidenta electa que sería Claudia, y como dices, hubiera sido la otra presidenta, que sería muy raro que hubiera sido Maines, pero si hubiera sido la oposición en este caso, hubiera tenido el mismo problema y el problema es el financiamiento para el gasto público y que esto el día de hoy ya no tenemos extracción de petróleos, la deuda en el extranjero cada vez es menos que se está emitiendo y por lo tanto el único tema de financiamiento que vamos a tener para un tema presupuestal es por la naturaleza de las contribuciones y el día de hoy que no va a ser un cambio radical. Puede ser un aumento de tasas, también eso me imagino que puede ser un aumento de un 30, un 35% una tasa corporativa, un 35, un 40% una tasa de personas físicas, pero un cambio en lo que llevamos tanto tiempo, no, y creo que cada vez vamos a tener mayores candados con la fiscalización, declaraciones informativas, papeles de trabajo subidos a plataformas del SAT, esta inteligencia artificial o robot. Yo concuerdo ahí, Juan Carlos, que más bien esto es lo que nos viene hacia adelante y que no va a cambiar esto en un promedio de unos 6 años, en 2 sexenios todavía más. Así es, digo, hay que leer justamente esas reglas que comentábamos sobre el tema de la OCDE, hacia dónde vamos. Somos nosotros los pioneros, particularmente en la implementación de medidas fiscales, ¿no? Nada más te enumero un par el tema, por ejemplo, de beneficiario controlador recientemente, el tema en su momento del CFDI ya hace algunos años. Sin embargo, nosotros los implementamos y todos los países agremiados, posteriormente, al ver que puede tener una buena eficiencia a la hora de poder captar el recurso de los impuestos, pues evidentemente adoptan justamente las medidas. Pero México hoy en día es uno de los pioneros y bien lo adelantabas tú. Hoy no se espera o no se generan ya facultades de comprobación, sino se generan facultades de gestión que hoy podríamos estar en situaciones importantes o interesantes derivados simplemente de un cambio, y hablando de pago provisional, de reciclo a régimen general, porque esa es otra de las situaciones por las cuales yo podría estar solicitando una disminución inclusive del propio coeficiente de utilidad. Sin embargo, vamos a platicar ya a lo largo de la sesión algunas cuestiones importantes que seguramente te han sucedido a ti en la vida práctica, algunas recomendaciones que podemos dar que nos han funcionado. Sin embargo, yo te podría decir, este tema del coeficiente de utilidad y de los pagos provisionales hoy realmente está causando situaciones complicadas de financiamiento para las empresas, porque hay empresas que con un coeficiente alto, que pudiera llegar hasta del 50 y tantos por ciento para el tema de servicios, cuando no se prevén ciertas situaciones, pudiera ser el hecho de que no pueda pagar inclusive el tema de ISR la propia empresa. ¿Y qué genera esto? Pues evidentemente obligaciones no pagadas, que serían obligaciones emitidas para la autoridad, y seguramente un crédito fiscal que también podríamos, si nos da el tiempo, podríamos verificar si se pueden determinar créditos fiscales en pagos provisionales. Entonces empezaría yo con esta línea ahí, Juan Carlos. Eh, la economía de las empresas hoy tiene cada vez un valor más importante el flujo, el cash. Esto tiene un valor y significado más importante que el valor nominal. El que tú tengas el dinero en la bolsa ayuda mucho a que puedas tomar decisiones y comprar, gastar, costear lo que tú quieras a comparación de una persona que lo tenga en una cuenta por cobrar.
Claro. Entonces, el valor del dinero, el que lo tengas líquido, aumenta la cuestión del valor. Y esto de la cuestión de los pagos provisionales hace que el gobierno se financie con los pagos provisionales que estás entregando y que nosotros como figura de contribuyente, como esta persona que va a contribuir, que es a nivel anual hablando del ICR, y que nos consideren una determinación de pagos provisionales intermedios con un coeficiente de utilidad de un periodo que no es en las mismas condiciones que podamos estar teniendo el día de hoy. Claro. Yo quiero como entidad económica proteger ese flujo. Prefiero tenerlo yo a que lo tenga el gobierno, y no porque vaya a ser alguna triquiñuela, sino sencillamente creo que le puedo dar más importancia yo al flujo teniéndolo en mi bolsa que el gobierno. Y si me vota un saldo a favor, el que no me lo pueda devolver en forma expedita, como supuestamente lo debería de estar haciendo. Sí, efectivamente. Fíjate, hay que recordar que este tema de la disminución del coeficiente de utilidad es básicamente lo que hace la autoridad es prever o pronosticar una utilidad con la cual vas a estar tú operando en los meses subsecuentes. Un ejemplo, yo al cierre del ejercicio, yo calculo una utilidad y calculo mi coeficiente de utilidad, que básicamente va a ser un previo de cuál va a ser mi comportamiento al siguiente ejercicio, hablando de enero a diciembre en un ejercicio regular, ¿no? Entonces, que ese coeficiente de utilidad, dependiendo de cuál fue el cierre que yo ejecuté, pues obviamente puedo tener una utilidad o bastante amplia o una utilidad pequeña que me podría dar como resultado, pues un coeficiente pequeño, ¿no? Que si me preguntas, habría que ver cuál es el sector, pero más o menos nosotros como contadores sabemos cuál es un coeficiente de utilidad sano, ¿no? Que inclusive yo lo asemejo un poquito o lo trato de alinear con el tema de las tasas efectivas, ¿no? Hablando justamente de esta ponderación que hace la autoridad del pago de los impuestos contra tu ingreso de manera anual. Entonces, justamente este coeficiente de utilidad va a jugar o la determinación se va a realizar al cierre del ejercicio. Eh, Puede ser que tú tengas un coeficiente de utilidad alto, como pudiera ser en una sociedad civil. Se me ocurre, por ejemplo, que ahí hay un movimiento en la formulación para poder ejecutar o obtener el propio coeficiente de utilidad de una sociedad civil. Y regularmente, por experiencia, en el tema de las sociedades civiles, pudiera ser que tenga un coeficiente de utilidad alto. Sin embargo, en una sociedad normalita mercantil, si yo tengo un coeficiente alto, hoy estamos en la posibilidad de poder solicitar una disminución de ese coeficiente. Sin embargo, ahorita vamos a dar algunas variables que puede ser que te hayan sucedido también a ti, mi estimado Rodrigo. Entonces, hoy justamente podríamos estarle planteando a la propia autoridad que si yo tengo un coeficiente alto, pudiera solicitar yo un ajuste de ese coeficiente en este segundo semestre, que eso lo estipula el propio artículo 14, si no mal recuerdo, último párrafo, inciso B, que básicamente lo que establece es que yo estaría en la posibilidad de solicitar por medio del formato correspondiente el hecho de que le diga a la autoridad, oye, el cálculo de mi coeficiente de utilidad está alto y quiero que me lo ajustes a esta proyección que yo te estoy enviando. Entonces, como un primer comentario, ese sería el procedimiento derivado justamente de un coeficiente de utilidad alto, ¿no? Que estamos hoy en día prácticamente al inicio de este segundo semestre, que se ha ido muy rápido en el año y que, como bien comentabas tú, hoy las empresas, si tienen un flujo de efectivo bajo, pudieran estarse apalancando en vez de estar pagándole a la autoridad esos pagos de ISR con un coeficiente alto. Ahorita quiero poner, después de que escuche tus comentarios, si me lo permites, quiero darles un ejemplo de qué fue lo que sucedió con un coeficiente alto y cuál es el tema particularmente de apalancamiento que muchas empresas no soportan justamente el pago de esos impuestos derivados de este pago provisional y del coeficiente alto. Que el comentario que yo voy a aportar a lo que acabas de decir ahí, Juan Carlos, tiene que ver con que esta disminución de coeficiente de utilidad solamente es para el segundo semestre, como lo bien lo comentabas. Así me lo establece la ley de impuesto de la renta y tiene la lógica. ¿Por qué? Porque en el primer semestre apenas estás empezando a operar, hay muchos meses que hacen falta para poder concluir el ejercicio y por lo tanto todavía no tienes elementos para poder pronosticar
un cierre del ejercicio. Puedes tener proyecciones, pero las proyecciones al final de cuentas no van a ser tan acertadas como los que fueran más pegados al término del mes de diciembre. Ahora, si bien me lo bloquea del primer semestre no hacer coeficiente de utilidad, tendríamos que tener la idea que para el mes de junio nosotros tenemos que hacer algo que yo llamo mini declaración anual, que Ok, sería tener tus ingresos a junio, tus deducciones a junio, deducción de inversiones a junio, el claro. acreditamiento, todo llevado hasta el mes de junio y ahí en ese momento evaluar cómo estás con la utilidad hoy comparado con los pagos provisionales que has efectuado en el transcurso del primer semestre. Y ahí tienes un punto parámetro para saber y pronosticar qué es lo que correspondería al final del periodo. Y Claro. también para poderlo aclarar un poquito, siempre y cuando estés en un régimen que estés utilizando el coeficiente de utilidad, porque para los regímenes de flujo estás determinando una utilidad real en el periodo y qué es lo que estás pagando el tema de impuestos, que para efectos de esto, lo que sería el reciclo de personas morales, ellos disminuyen compras, tienen deducciones adicionales de tasas de deducción de inversiones, que es otro factor diferente y que ellos en la realidad están haciendo declaraciones anuales por tema de su flujo, como van a terminar en la declaración anual. Este solamente es cuando se están pagando pagos provisionales referente a un indicativo del ejercicio anterior y que por lo menos el mes de junio te está dando un parámetro de que vas a terminar con un saldo a favor. Sí, efectivamente, como bien ya lo apuntas, justamente es para ese tipo que regularmente es el régimen general, ¿no? Es donde aplica justamente este tipo de situaciones. Pues mira, dicho esto, digo, sí me gustaría y entrar con algunas situaciones, el por qué muchas veces es factible aplicar una disminución, dado cuestiones extraordinarias. Mira, quiero poner nada más la siguiente situación porque sí sucedió. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estabas en reciclo y rebasas al siguiente ejercicio los 35 millones de pesos? ¿Qué coeficiente nos aplicaría? La ley establece que nos aplicaría el del 58 del Código Fiscal de la Federación, dependiendo la actividad económica. Y yo te platico esto porque sí sucedió, nos sucedió aquí con un cliente y justamente derivado de esto, le tocaba, como él se dedicaba al tema de los servicios, le tocaba un coeficiente de utilidad de cerca del 53%, 56%, y lo que había facturado de enero a junio eran cerca de 20 o 30 millones de pesos. Posiblemente hay empresas que facturen muchísimo más, pero yo pongo en contexto, acostumbrados a que más o menos el tema del coeficiente está entre el 5 y el 10% de manera razonable por el tema de la actividad a la que se dedican, pues el 55% pues se sale completamente del contexto. ¿Por qué? Porque mi tasa de referencia o mi base de referencia serían los 30 millones que facturé por el 50 y tantos por ciento del coeficiente por la tasa del impuesto. ¿Qué me da como resultado? Pues que mi base va a ser sobre 15 millones y sobre esos 15 millones el 30%. Cerca de 5 o 6 millones de pesos tendría que pagar ese cliente, ¿no? ¿Por qué? Derivado justamente de una salida de reciclo. Tú me dirás, oye, pues es que no se previó, no se pronosticó. Sin embargo, creo que ese es algo excesivo en comparación a lo que venía pagando regularmente y hablando del tema del apalancamiento y el tema del cash. Pues 5 millones yo creo que a la empresa de pagarlos al gobierno a que te los puedas justamente financiar y que los puedas emplear en mano de obra, en materia prima o en el servicio en el que tú te dediques, pues creo que más bien a eso va abocado el tema del pago provisional. Bueno, pues justamente esta podría ser una opción para ese tipo de situaciones cuando tú sales de reciclo, aplicar justamente en en el segundo semestre, aplicar justamente esta disminución. Y básicamente, ¿qué es lo que te va a pedir la autoridad? Que ya, como bien comentabas tú, hacer un previo de la declaración anual, adjuntar, llenar el formato y llenar prácticamente un papel de trabajo con toda la información que tú bien comentabas y adelantabas, ¿no? Entonces, la autoridad va a tener un plazo de 10 días
y obviamente que este trámite se tiene que estar haciendo por medio de el sistema de aclaraciones. Tienes que adjuntar tanto tu formato como el tema del papel de trabajo. Y más o menos la autoridad te va a dar una respuesta en 10 días. La autoridad, si se da por satisfecha con lo que tú estás argumentando y con lo que estás solicitando, te va a decir, ok, te va a dar la respuesta de esa aclaración, que recordemos que la aclaración se ingresa por medio de mi portal en la página del SAT, y te va a decir, ¿sabes qué? Ok, te doy en este sentido, te doy la autorización posiblemente de que ocupes el coeficiente de utilidad disminuido, ¿no? Que en este caso puede ser que me lo disminuyan al 20 o al 22%, dependiendo a lo que tú hayas entregado en ese papel de trabajo. Si la autoridad no se encuentra satisfecha, te podrá requerir mayor información en ese periodo de 10 días para que tú puedas obviamente anexar toda la información que te haga falta o que te requiera la autoridad para que te pueda autorizar ese coeficiente. O en su defecto te podrá decir, ¿sabes qué? Está rechazado. Pero son esas las tres opciones que te podría dar una vez ingresando justamente esta primera solicitud del tema del coeficiente de utilidad. Que también ahí, siguiendo esa línea, Juan Carlos, que comentas de la documentación que se tiene que presentar y propiamente de la contestación o requerimiento adicional de información, si yo quisiera disminuir todo el semestre, lo tengo que presentar un mes antes de la fecha de la presentación del pago provisional. Por ejemplo, julio lo presento en el mes de agosto, entonces tengo que regresarme un mes Un y mes. presentarlo a más tardar el 15 de julio, todo el semestre, que ahí estamos hablando que es cuando lo presento, correría los 10 días que estás comentando. Sí, efectivamente. Pero también puede ser que no quiera toda la disminución del semestre, sino que pueda ser octubre, noviembre y diciembre. Entiéndase que puedo ir monitoreando cuando tengo la necesidad de presentar el aviso, porque el que yo haga mal una estimación en un 3% puede tener una repercusión. Claro, sí, efectivamente, hay que tener cuidados justamente a la hora de entregar ese tipo de información a la autoridad, porque pudiera ser que por ese motivo te lo pueda rechazar o que ya no te permitan de manera subsecuente seguir aplicando justamente esa disminución del tema del coeficiente de utilidad, ¿no? Entonces, pues ahí creo que tendrían alguna alternativa, por ejemplo, la gente que salió de reciclo, particularmente aplicando esta disminución del tema del coeficiente de utilidad. Ahí, ahí también, Juan Carlos, lo que te podría decir, este ejemplo que pones de la salida del reciclo, el sistema ya te lo hace todo el tema automatizado, ya te pone el coeficiente de utilidad de los diferentes ejercicios, te pone el que le corresponde de los últimos 5 años y de igual manera estas salidas te lo bloquea para que puedas pagar con lo que ellos tienen estimado, porque obvias razones el sistema ya lo tiene perfectamente amarrado, identificado. Ahora, te podría decir que no es que quiera yo presumir que las cosas hayan salido bien en mi gestión o en tema de análisis, pero te puedo decir que aviso que nosotros hemos presentado anteriormente que se conocía como disminución de pagos provisionales, ahora de la disminución del coeficiente de utilidad, créeme que hemos tenido un cierto grado de todas nos las han aceptado, Claro, pero el problema es el tiempo y la respuesta del SAT. Que aún así que te hayan respondido fuera de plazo de que tú vayas a presentar el pago provisional y que ya tengas el acuse como un acto notificado por parte de buzón tributario, que ya tengas la aceptación, aún así es muy difícil que el sistema me permita la disminución. sí, porque bien lo comentas. Ya hoy está todo automatizado y ya te aparecen inclusive los coeficientes que debes de utilizar en el periodo. Creo que ese es un tema, digo, la verdad es que punto y aparte, porque si hay plataforma que ha fallado particularmente en estos últimos años, ha sido la del Seguro Social y la del SAT, particularmente. Entonces, ahí nos encontramos ya, obviamente, autorizado, justamente bien comentas, el coeficiente que no te actualicen en la plataforma o en el sistema. Sin embargo, ¿qué hacer? ¿No? Y yo te quiero poner, por ejemplo, este cliente me dice, oye, ¿qué pasó con el tema de la autorización? ¿Sabes qué? Nos la negaron.
y ahorita te voy a platicar por qué él quería el 5%. Pero regresando, es, pues, desde mi experiencia, seguir insistiendo con el tema, por ejemplo, de una aclaración para que se pueda aplicar justamente el coeficiente de utilidad, o en su defecto, si ya te está afectando en el tema monetario y quieres aplicarlo, acércate con la Prodecon para que obviamente hacer válido justamente ya ese acto reconocido por parte de la autoridad y evidentemente te lo pueda agilizar o te pueda ayudar justamente la Prodecon a que se actualice la propia plataforma, pero con la aclaración de primera instancia y posteriormente ayudándonos por medio de la Prodecon, pudiera ser algún medio alternativo ante la situación que comentas. Digo, no sé tú en tu experiencia o con estas situaciones, ¿qué es lo que has hecho? Mira, cuando eran la disminución de pagos provisionales, que era todo por medio de papel, la respuesta llegaba a veces hasta el siguiente año. Ahí lo que recomendábamos nosotros era, tú toma tu pago provisional y en el momento en que te lo hubieran rechazado, hacemos las correcciones respectivas. Pero por lo mientras, como es un aviso, pues al final de cuentas trata de aprovecharlo porque para eso es la intención, para que puedas disminuir la cuestión de la cantidad de flujo. Y ya veremos en la cuestión de la respuesta. Que lo que les decía, aparte de este comentario, pone una veladora para que venga en signo positivo y que al final de cuentas no tenga una repercusión que después tengamos que corregir, porque sería con actualización y con recargos. Sí, claro. Actualmente con la cuestión del sistema es mucho más difícil, porque el sistema lo tiene que tener para que pueda considerar toda la información y que no te deja, si no tienes autorizado la disminución, te va a dejar el mismo coeficiente que has estado utilizando. Me pasó justamente el año pasado con una empresa que en el último trimestre tuvo la necesidad de disminuir la cuestión del coeficiente de utilidad. Se presentó la información, nos requirieron información adicional, se les entregó y nos contestaron, estamos de acuerdo, tienes la disminución del coeficiente de utilidad. Nos vamos a la plataforma y no nos lo respondía. Se intentó hacer la aclaración, se platicó el esquema de ir a la cuestión de la Prodecom, pero también se pensó que íbamos a tardar mucho tiempo en tener una respuesta y el problema de pagar el pago provisional como lo estaba manifestando se nos iba a complicar, el que no lo hayas presentado, actualización, multa, en su caso de que nos hubiera requerido la autoridad, recargos y aparte una opinión en negativo porque no está presentado el pago provisional. Sí, En una de las empresas que hicimos fue ajustar el ingreso para que con el coeficiente de utilidad se pagara lo que teníamos que pagar. claro. En el momento en que ya nos permitían utilizar el coeficiente de utilidad, presentar una declaración complementaria, ya manifestando los datos correctos y flujo ya se había hecho y por lo tanto ya no tuviéramos un impacto, jugando un poquito también con la veladora de que no hubiera un requerimiento, una invitación por diferimiento de CFDIs emitidos contra la cuestión de lo declarado, que no llegó, o sea, fue un tema casi de una diferencia de 2 o 3 semanas y que al final de cuentas pudimos sobrepasarlo. Pero así como lo comentas, Juan Carlos, en la realidad, en experiencia, tenemos que hacer circo, maroma, teatro para poder defender el flujo del contribuyente. Pues fíjate, yo en el tema, por ejemplo, de esta empresa que te platico, desde que nos sacaron del tema de Recico, que fue básicamente en el mes de febrero más o menos, ahí lo que tuvimos que hacer cuando yo le dije, ¿sabes qué? Nos esperamos a junio y solicitamos la reducción del coeficiente de utilidad. Me dice el dueño, me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a llegar pagando esas cantidades del flujo de efectivo. Le digo, bueno, pues entonces la otra es hacer un tema de una planeación y, como bien comentas, pues obviamente sería un volado, ¿no? Sería un volado porque en aquella ocasión te dejaba justamente seleccionar el porcentaje del coeficiente de utilidad dependiendo de la actividad. Obviamente nosotros lo que hicimos fue seleccionar la más baja, que es del 6%, que debe de estar ahí por el tema de temas de uso de petróleo y cosas de ese tipo. Seleccionamos ese coeficiente de utilidad, nos fuimos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, solicitamos la reducción con el coeficiente actual, explicamos la situación, nos lo negaron y nos fuimos siguiendo pagando con el 6% hasta diciembre. Obviamente, aquí hay dos cosas bien importantes que creo que debe de saber el contribuyente.
Una, que puede ser sujeto a una facultad de comprobación por parte de la autoridad porque estás ocupando un coeficiente que no corresponde a la actividad económica que tienes. Y dos, que se puede defender y que debemos de tener todos los elementos para poder justamente evitar una contingencia mayor. Si es consciente el contribuyente de que le puede llegar una revisión, le damos para adelante. Y eso fue lo que se platicó, ¿no? Entonces me dijo el cliente, ¿sabes qué? Le doy. Pedimos la reducción, no nos la otorgaron, nos fuimos hasta diciembre pagando el 6% y llegando enero me pusieron el último coeficiente de utilidad que era alrededor del 4.5%. Hasta ahorita no ha llegado ninguna solicitud, ninguna facultad de comprobación. Sin embargo, que es importante que tengamos una, el tema del cambio de reciclo y si fuiste notificado o no para poder empezar a hacer el tema de la impugnación de los medios de defensa. Dos, el tema que aún y cuando sea por medio de los ingresos, justifiquemos obviamente el hecho de que no se hizo desde el día 1 de enero. Tres, el tema de la solicitud de la disminución del coeficiente de utilidad, el cual también fue rechazado. Y cuatro, recordemos que en el régimen general los pagos provisionales son a cuenta de la determinación anual del pago, del pago de los impuestos. ¿A qué me refiero? A que yo en este sentido pudiera haber estado ocupando el coeficiente del 6%. Sin embargo, la determinación final de los impuestos que me fui hasta el anual se pagaron en tiempo y forma y me fui acreditando cada uno de los pagos provisionales, aun y cuando fueron del 6% hasta la propia declaración anual. Me dio una diferencia mínima a pagar, pero al final creo que, bien lo dices, Rodrigo, el hecho de nosotros, pues obviamente justificar, poder ayudar al propio contribuyente, porque me queda claro que hoy una cuestión y una profesión importante es el tema de la contaduría, porque de nosotros depende muchos temas, inclusive económicos, financieros, y hasta de los propios procesos que le pueden estar ahorrando al propio contribuyente y al propio empresario bastante dinero y que obviamente nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para poderlos identificar. Entonces, ya comentabas tu experiencia, yo comento esta parte de la experiencia y creo que son situaciones que nosotros tenemos que entrar al quite, pero siempre, pues obviamente, darle al empresario el panorama completo y de los riesgos y de las implicaciones que tiene el poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Sí, que yo concuerdo con lo que acabas de decir en el sentido de que nosotros no somos los que tomamos las Sí, decisiones, ¿no? nosotros vemos los pros y los contras, la decisión es del contribuyente, pero tiene que ser con una decisión con los mayores elementos posibles, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Está el riesgo y muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Prefiero no arriesgarme, lo pago y ya después vemos cómo lo recuperamos, pero eso sí tiene que salir con la cuestión del cliente, pero eso sí también es muy bueno que, por ejemplo, como lo acabas de decir, y la gente que nos está viendo, nos está escuchando, aquí está agarrando ideas de lo que puede llegar a suceder con un tipo de esquema, con un cierto riesgo, y que al final de cuentas lo que estamos diciendo no es algo intransigente o algo fuera de la realidad, sino que estamos buscando el poder tener elementos con un cliente para ver qué es lo que se puede hacer, pero hay razones, el del riesgo, el de la contingencia, es el propio cliente. Porque también te sumaría otro ejemplo de los que sí que estás comentando ahí, Juan Carlos, Sí, que me ha tocado tener coeficientes de utilidad arriba del 1%. ok, Estamos hablando que es el coeficiente te da mucho más arriba por factores de tipo de cambio y por factores del ajuste anual por inflación. ok. Cuando era en papel las declaraciones y eran arriba del 1%, nosotros tomábamos la decisión de igualarlo al 1% y no se fuera arriba. Hoy ya tengo con este mismo tipo de empresas que tienen tipos de cambio y el ajuste anual por la inflación acumulable, en el cual se le va a factores de 2 puntos arriba. Ok, Raro, pero en la declaración anual te deja, porque ya no lo puedes mover, te suma el 2%, bueno, el 2 punto de coeficiente de utilidad, sí, y cuando llegan los pagos provisionales es el que te ponen y no te dejan moverlo, y es ahí cuando entramos también en la lógica. ¿Cómo es posible que me hagan pagar más, o sea, lo doble, ni siquiera ya el uno, sino lo doble de lo que yo tengo como base ingreso. de timbrado en CFDIs por culpa de lo del tipo de cambio y por culpa de la cuestión del ajuste anual por inflación, que al final de cuentas es un verdadero conflicto
como para poderlo mantener con la cuestión de guardar la cuestión de los flujos. Y aunque metas un coeficiente de utilidad en el segundo semestre menor, de todos modos tienes impactos muy grandes por el cálculo que estás determinando. Sí, es lo que platicamos, ¿no? Digo, yo creo que uno de los grandes riesgos, digo, ya poniendo en contexto las dos situaciones, y ahorita quiero poner una adicional, que también pudiera darse de alta, pudiera darse, perdón, el supuesto en el tema de un coeficiente alto, pues el tema de las reformas que se pudieran estar viniendo en temas, por ejemplo, ahorita en un tema de amparo, pues si pudieras ampararte, por ejemplo, en un medio de defensa ante una situación, por ejemplo, de un coeficiente como el que tú comentas, ¿no? Porque te deja completamente en una situación donde la certeza jurídica pues no cabe y todo por un factor que no estás dimensionando por los tipos de cambio, por el tema justamente de estar acumulando ingresos que, que no dependen de ti, sino dependen de una fluctuación cambiaria en la utilidad o en la acumulación de los ingresos, las cuales pues evidentemente te van a estar pegando en el tema de la determinación de justamente este coeficiente de utilidad. Pues digo, la verdad es que ahí no sé qué has estado haciendo, pero al final del día valdría la pena el revisar, que no, a mí no me ha tocado algo así, el aplicar algún medio de defensa respecto al tema de poder disminuir o dejar sin efectos, porque a mí se me ocurre, y fíjate, te quiero hacer el siguiente comentario, porque en algún momento me decía, en una mesa, justamente en una capacitación de varios expositores, comentaban el siguiente argumento. Dice, bueno, dice, pues tú presentas la declaración, el pago provisional, pero no lo pagues. Y le digo, bueno, y entonces el siguiente mes, ¿cómo lo vas a acumular dentro de la plataforma si no lo vas a pagar? Porque al no pagarlo, evidentemente el resultado va a ser que no te va a acumular los ingresos del periodo anterior y lo que vienes arrastrando. Entonces, pues mira, yo creo que valdría la pena explorar inclusive el tema de un medio de defensa. No sé qué has hecho, bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto, qué es lo que has estado haciendo, porque creo que es un tema importante, interesante el hecho de que traigas un coeficiente tan alto y bien lo dices. Si, por ejemplo, hoy yo facturé 2 millones de pesos en temas del régimen de acumulación, en vez de que me calcule mi pago de provisional sobre 2 millones, me lo va a calcular sobre 4 y así sucesivamente hasta que yo solicite la disminución y me la aprueben. Entonces, pues yo exploraría el tema de un medio de defensa, pero no sé tú qué opines. No, o sea, lo que hemos hecho, y digo, lamentablemente se tiene que comentar otra vez muchas estrategias que tienen que ser aprobadas por la cuestión del propio contribuyente. Muchas veces estos impactos se avientan hasta el mes de diciembre, para que al final de cuentas dentro de los pagos provisionales no haya un desembolso de flujo y en el momento en que llegue el pago provisional del mes de diciembre, ajustar con todos los factores que tuvieras para efectos de poderlo subir como una naturaleza de ingreso. La ventaja que hemos tenido es que estas empresas hay veces que genera una super utilidad, hay veces que genera una super pérdidas por la cuestión. Este año es un ejercicio perfectamente identificable que va a tener super pérdida porque ha aumentado el valor. En otros ejercicios ha generado ganancia porque había disminuido hasta casi 16 puntos. Entonces, ya lo tenemos identificado que este ejercicio va a ser una que te va a generar pérdida. Estamos manteniendo la cuestión de las pérdidas programadas dentro del pago provisional y muchos impactos lo metemos en el pago provisional del mes de diciembre para efectos de sí tenerlo subido la declaración anual y que se pague la declaración anual lo más rápido posible para que se quede la obligación anual cubierta y que si venga la autoridad no me pida flujos y en determinado momento me pida actualización y recargos, pero ya va a ser mínimo a comparación de que me pida la cuestión del principal, que otra versión, lo vuelvo a comentar, es jugarla, no es el ortodoxo lo que me dice la ley, pero al final de cuentas estamos jugando con una razonabilidad que si nos vamos para un tema, ya como dices, jurisdiccional, en un tema de amparo, pues ya tener el apoyo que se va a plantear en una documentación que ya está cubierta la declaración anual y que ya no tenemos ni le debemos nada a la cuestión del fisco. Sí, digo que ahí nada más como comentario, no, no,
hay cambios importantes inclusive en el tema de la ley de amparo, en donde inclusive podría quedarse sin efectos el hecho de que tú te puedas amparar en cualquier materia. Entonces, digo, pues ahí lo tendríamos que revisar, lo tendríamos que estar analizando para que ver si procede justamente el tema de amparo con las modificaciones o con la reforma que ya se está, pues obviamente, o que ya se aprobó como tal. Fíjate, me gustaría tocar un par de requisitos que no lo marca propiamente el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, ni tampoco el artículo del reglamento. Sin embargo, que creo que son requisitos indispensables para que te puedan autorizar el tema de la disminución del pago provisional, como pudiera ser que tengas presentada la declaración anual, como que pueda ser que estés al corriente debidamente del tema de los pagos provisionales, que estén presentados y que estén pagados efectivamente, que estén aplicadas también el tema de las DIOT, de las declaraciones informativas, y yo le agregaría un caso más que pudiera ser factor o no pudiera ser factor, ese no me ha sucedido. Sin embargo, el estar enviando de manera mensual el tema de la propia contabilidad electrónica. Entonces, creo que si tú tienes, te repito, aunque no lo establece la propia, los propios artículos, sí creo que son requisitos que revisa la autoridad, que los cumplas para poderte autorizar justamente la disminución propiamente de este coeficiente de utilidad, que muchas veces no los visualizamos. Decimos, bueno, llena el formato y llena justamente nada más el papel de trabajo, envíalo y pues hay que esperar. Pero sí hay que estar alineados en este par de requisitos que acabo de nombrar para que puedas tener un éxito propiamente en esa solicitud que realices a la autoridad. Yo creo que en un tema con pedirle algo a la autoridad, como bien comentas, creo que tienes que tener un feeling para saber que tú estás cumpliendo. O sea, no puedes solicitar algo mientras tú tengas una falla respectiva. Claro, Entonces, yo creo que es muy importante esto que acabas de decir. O sea, tienes que tener que estés verificado en tema de domicilio, que claro. tengas actualizada tu firma electrónica, habilitado el buzón tributario. O sea, son cosas accesorias, como lo estás comentando, que tal vez no tengan que ver con el formato de la disminución del coeficiente de utilidad, pero creo que son estándares que tienes que tener ya en un checklist antes de mandar la información para que no te agarren en cualquier pretexto de que, no, fíjate, sí están bien tus números, pero pues no tienes el buzón tributario, ¿cómo quieres que te mande la notificación de que ya está aprobada la disminución, ¿no? Claro. Entonces, creo que esto que nos comentas aquí, Juan Carlos, creo que es muy importante el sí tener previamente un checklist de que primero si vas a estar solicitando algo, tienes que estar con una carta de buen cumplimiento, por lo menos la opinión de cumplimiento, la opinión de la del 32D en un tema de positivo para que tengas un alcance bien, para que no tengas ningún problema por ahí. Y ya después también verificar a la cuestión de los socios, porque también muchas veces te llegan a bloquear por cuestiones de que los socios están mal, están considerados con algo y muchas veces te ponen el pretexto hasta que no se regularicen, en este caso, los socios o accionistas. Sí, claro, que eso es súper importante, ¿no? Recordar que se han generado reformas propiamente del código en donde la responsabilidad solidaria que puede tener el socio y que puede estar de alguna forma infectando empresas, pues obviamente te puede llegar también por ese motivo la negativa propiamente de la disminución del coeficiente. Fíjate, me gustaría, digo, y si me lo permites, el siguiente punto, digo, no sé si todavía no tengamos ahí un tiempecito para poderlo cerrar de manera en tiempo y forma. Fíjate, otro de los motivos por los cuales podría solicitar justamente el tema de una disminución del coeficiente son por el tema de las presuntivas que vienen en el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación. Y más, nada más a modo de ejemplo, te enumero las siguientes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la autoridad te determina un coeficiente del 58 por las siguientes situaciones? Porque obstaculices posiblemente una auditoría o una revisión, porque no hayas presentado la propia declaración anual que te esté determinando ingresos presuntos y que te determine justamente el coeficiente de utilidad del 58 que ya platicábamos, que dependiendo del sector te aplica el coeficiente, porque no presentes o porque no lleves la contabilidad justamente en los registros o como debe de ser, o porque no cumplas por decir, con los controles con los controles de almacén y volumétricos que pide la propia autoridad.
¿no? Por esos cuatro o cinco motivos que enumeré, pudiera ser que la autoridad te determine un coeficiente de los que ya platicábamos del 58. Sin embargo, de manera presunta, la autoridad puede llegar y te dice, ¿sabes qué? Si te dedicas al tema de los servicios, otra vez el 56%, el 54% del tema de coeficiente. Si te dedicas al tema, por ejemplo, de agricultura, el 14%. Y así nos vamos con cada una de las actividades. Yo pudiera solicitar justamente esta disminución y por eso yo comentaba o hacía el comentario más bien al respecto de que debe de estar debidamente alineado. Por eso la importancia, porque muy probablemente, aun y cuando tú no hayas presentado la anual y estés no al corriente en el tema de los pagos provisionales, muy probablemente la autoridad, aplicando justamente estas presuntivas, pudiera estarte negando el coeficiente. ¿Qué tendrías que hacer? Alinear todo esto, presentar todas las declaraciones correspondientes, pagar lo que está pendiente y ahora sí, a partir del segundo semestre, pudiera ser que pudiera solicitar una disminución propiamente de este coeficiente de utilidad, que más o menos digo, y ahí entrando al tema un poquito del derecho comparado, yo te podría decir que, por ejemplo, en temas, por ejemplo, de presunción de ingresos y que se aplican tasas importantes, interesantes, en Chile, en Rusia y en Ucrania, son particularmente por excelencia la autoridad que llega y te dice, ¿sabes qué? Simplemente por dedicarte a estos sectores económicos, pudieran estarte determinando de manera presunta una tasa elevada. Aquí afortunadamente tenemos la forma de poderlo disminuir siempre y cuando estemos al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, al pago y a la presentación de las declaraciones, y tú ya comentabas a otras cuestiones administrativas, actualizado el domicilio, la opinión de cumplimiento, el buzón tributario, etcétera. Entonces, creo que ahí, como dato complementario, aquí podríamos estar aplicando también otro tema de una disminución de coeficiente de utilidad, mi estimado Rodrigo. Sí, yo creo que con estos elementos que nos estás diciendo que hay que tener mucho cuidado con toda la documentación accesoria, pues bueno, forma parte hasta de una tranquilidad del contribuyente, ¿no? O sea, que no solamente es para poder hacer un trámite, sino que si esto lo pones como una política, como este compliance de cumplimiento, y lo estás llevando en una revisión periódica para poder tener la información controlada, pues yo creo que te va a dar una tranquilidad de que cualquier trámite que tú pretendas hacer, hasta para irte para un amparo, para poderte tener un medio de defensa, para poder contestar invitaciones, creo que al final de cuentas todo esto me ayudaría y va a ser una tranquilidad para todas las personas contribuyentes que tengan o que logren implantar este tipo de revisiones como lo estás comentando, Juan Carlos. Así es, mi estimado Rodrigo. Pues yo creo que básicamente con estos puntos que acabamos de tocar podrían tener un buen éxito, particularmente en el tema de la solicitud y la disminución, pero creo que lo más importante que debemos de evaluar es cómo se encuentra la empresa. Creo que ese punto con el que iniciamos, el tema del apalancamiento es esencial y conocer cómo está la empresa, ¿no? Aun y cuando seas contador externo de la entidad, creo que es importante saber qué sí puede pagar y qué no puede pagar la empresa para que, derivado de eso, hagas una planeación. Yo soy fiel devoto en que no hay estrategias, no vas a sacar de la manga y decirle al contribuyente, y sabes qué, y menos hoy con el tema de la automatización y de tener todo más que amarrado por medio de los sistemas, vas a pagar menos, no. Creo que tiene que ir paso a paso y tiene que ser, pues, obviamente, meticulosamente con todos los aspectos que acabamos de platicar. Entonces, creo que esa es una tarea importante del contador, ir determinando, ir previendo, y creo que es algo que, por ejemplo, particularmente yo lo he visto que no sucede en la parte de la contabilidad, sí en la parte de los financieros, hacer presupuestos, inclusive hacer un presupuesto de manera anual. Yo te podría decir, trato por ejemplo, hacer un previo dependiendo de todos los ingresos que se tuvieron en el año pasado y preguntarle a los socios, oye, tenemos estimado nuevos proyectos, tenemos estimado un alza en el tema de las ventas y pronosticar el tema de los impuestos para que sobre eso yo pueda empezar a accionar a inicios de año y obviamente podamos evitar pues un tema de descapitalización por medio de pago de impuestos. No, y aparte pronosticar cierres, pago de nómina, aguinaldo, la PTU, o sea, todo esto que te sirva como un elemento de políticas para poder concluir
con un cierre del ejercicio, aunque estés hablando que estás en octubre, estás en septiembre, te ayuda a ponerlo a pronosticar. De hecho, justamente lo que nos decías hace ratito, esta mini declaración anual a junio, tú lo tienes que pronosticar y estimar, y para eso tienes que conocer la operación, tienes que preguntar cuáles van a ser los proyectos para saber si realmente conviene el meter o no el coeficiente de utilidad hacia adelante. Aquí, Juan Carlos, permíteme de nueva cuenta invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube, que ponga los comentarios, que busquen en cadena de distribución de podcast, que nos ayuden a darle like, que lo comparta y que nos ayuden a seguir creciendo. Para poder concluir, Juan Carlos, nuestra sesión, lo primero que te preguntaría o que nos ayudarías compartiéndonos sería, hay veces que también te sumas tú a lo de la mesa con toda la transmisión de Arce, también que nos puedas decir más o menos cómo está esa transmisión, donde te puedan ver y también algún medio de contacto donde alguien busque una asesoría, como lo estás comentando, jurídica, contable, que esté interesado en una prestación de servicios de tu parte, algún medio de contacto donde te puedan buscar y obvias razones para poder concluir el tema, algo que creas que haya faltado comentarle a toda la gente que nos está viendo y escuchando en esta sesión, Juan Carlos. Sí, con mucho gusto, Rodrigo. Pues la verdad es que bastante agradable la plática que tuvimos el día de hoy, compartir un poquito de conocimiento con la gente y experiencias particularmente. Pues mira, a mí me pueden encontrar en el siguiente correo electrónico por si gustan algún tema de asesoría, algún tema de alguna consultoría, con mucho gusto estamos disponibles. El correo es fiscal@arcenlace.com. ¿Sale? Y justamente el tema del programa que transmitimos en Arce, que se llama La Mesa, que afortunadamente hemos tenido buena aceptación por parte de la gente y que nos gustaría que más adelante nos puedas acompañar en alguna sesión, porque la verdad es que es una mesa de debate en donde nos gusta pues platicar, dar nuestros puntos de vista y pues siempre he dicho yo que en el tema fiscal, en el tema contable, nadie tiene la razón siempre y cuando hable de manera razonable, ¿no? De manera razonable con el tema de la normatividad, con el tema de las leyes, siempre y cuando se hable de manera razonable, creo que nadie tiene la razón. Lo que te puede resultar a ti, a mí no me puede resultar o me puede resultar, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos lo que decimos es ley y eso es lo que se aplica. No, creo que en la poca experiencia que tengo en el tema de consultoría y obviamente de platicar de este tipo de situaciones, creo que me he enriquecido más de las experiencias de la gente. Hoy aprendí mucho y bien tenemos una frase ahí en la mesa en donde decimos muchas veces alumno, pocas veces maestro, y hoy realmente aprendí y te agradezco pues obviamente que compartas conmigo ese tipo de experiencias y mejor con el público que te sigue en tu canal y agradecerles pues básicamente que estamos aquí. Entonces, a mí me pueden seguir en la mesa, ya les di mi teléfono de contacto, estoy en mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram, he hecho algunos TikToks, ahorita he parado un poquito con esa parte, pero al final voy a retomar nuevamente para justamente compartir un poquito de la experiencia y un poquito de conocimientos con ustedes para poder ahí estar muy, muy cercanos. Fíjate que algo que me preguntabas que nos faltó, yo nada más complementaría que en el tema del papel de trabajo, en tu proyección que tienes que realizar, es importante considerar dos temas. Uno, el tema de la PTU que ya platicabas tú hace unos minutos sobre esta parte, cuando se paga, porque recordemos que se paga en el mes de mayo y que tú la puedes ir disminuyendo de manera periódica hasta que concluya el ejercicio. O en su defecto, también el tema de las pérdidas, porque la autoridad te va a cuestionar o inclusive te puede preguntar de dónde se derivan esas pérdidas fiscales. Entonces, punto importantísimo también para que lo anotes en tu papel de trabajo y que es el papel de trabajo que le vas a presentar a la propia autoridad para que te autorice esa disminución del coeficiente de utilidad. Pues sería básicamente eso, mi estimado Rodrigo. Pues como lo comentaba, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que también tu experiencia y tu opinión que nos estás compartiendo nos ayuda mucho justamente para poder identificar más la lógica de este trámite, este aviso de disminución del coeficiente de utilidad, más que para efectos de poderlo incorporar. Creo que muchas veces necesitamos saber qué es lo que necesitamos para ver si nos llega a aplicar o no algún tema de una normatividad y ante la distancia te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, mi amigo. Cuídate mucho y ahí estamos viendo pronto. Muchas gracias a todo, a toda la gente que nos sigue. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan, estamos subiendo contenido, sugieran temas. Estamos en contacto, amigos. Saludos. El día de hoy nos acompañó el maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y contador público Juan Carlos Fuentes Villanueva. Estamos en contacto, amigos. Saludos. Bye. Antes de que nos vayamos, suscríbete. Luego lo ponen aquí, luego lo ponen acá. Entonces, señalo de los dos lados. En alguno de estos va a poner se va a poner el link para que te suscribas. Ayúdanos a seguir creciendo y vamos a recomendar por aquí algún video de esta quinta temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Le mandamos también un fuerte abrazo. Gracias. Compartan. Saludos. Bye.